Capítulo 1 comienza la burla. La Asamblea Galáctica era un hervidero de emoción. Representantes de docenas de especies se reunieron para observar lo que se esperaba que fuera la gran demostración de tecnología militar humana. La Tierra, un miembro relativamente nuevo de la comunidad interestelar, había sido subestimada durante mucho tiempo a pesar de su rápido avance en los viajes espaciales. Su equipo militar se consideraba primitivo según los estándares galácticos. El salón de la asamblea se llenó de murmullos y risas contenidas mientras los humanos preparaban su presentación. El gran salón de la Asamblea Galáctica era una cámara cavernosa de metal iridiscente y hologramas brillantes. Diseños intrincados que representaban a cada especie miembro adornaban las paredes con patrones de luz que se arremolinaban y bailaban. El consejo en sí estaba formado por las civilizaciones más poderosas de la galaxia conocida. Cada especie ocupaba plataformas ornamentadas, suspendidas en el aire formando una arena circular que daba a un escenario central donde se encontraba el representante humano. La comandante Elena Vázquez de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida, EDF, estaba en el centro flanqueada por su equipo de oficiales y soldados. Era una figura alta e imponente con rasgos afilados, cabello corto, negro y la mirada acerada de alguien que había visto su parte justa de conflicto. A su lado estaba el teniente Mark Rivera, un especialista en armas con pasión por la ingeniería de precisión, y la doctora Aisha Malik, y una experta en armamento humano avanzado y cibernética. Los representantes alienígenas miraban con una mezcla de diversión y condescendencia. Los Harak, una especie reptil conocida por su abrumadora fuerza bruta y cruceros de batalla del tamaño de lunas, se rieron abiertamente. Su líder, el general Kral, una figura imponente vestida con una densa armadura orgánica, se inclinó hacia adelante, sus ojos rasgados brillaban con burla. Esto es lo que los humanos tienen que mostrar. Kral se burló con su voz áspera que retumbó a través de la cámara como un trueno distante. Esperaba más que garrotes de metal y cinética primitiva a su lado. Los Litari, una raza de seres etéreos compuestos de energía semitranslúcida, brillaban con luces pulsantes. Su representante, el consejero Traxus, irradiaba ondas de desdén. De hecho, todavía confían en lanzadores de balas, herramientas arcaicas rudimentarias que lanzan proyectiles de metal. Esto debería ser divertido. El sindicato Varian, una raza de seres insectoides con exoesqueletos quitosos y mandíbulas afiladas, chasqueaban y chirriaban entre ellos. Su líder, Overlord Yell, agitó una garra. Con desdén. No es de extrañar que los humanos carezcan de la capacidad intelectual para desarrollar armamento más allá de sus métodos de la Edad de Piedra. La comandante Vázquez permaneció tranquila, su rostro impasible a pesar del ridículo. Había anticipado esta respuesta durante meses antes de esta demostración. La Asamblea Galáctica había sido bombardeada con informes de los sistemas militares supuestamente ineficientes de la Tierra. Habían escuchado historias de armas de energía, campos de plasma y nanotecnología, pero los humanos habían elegido permanecer curiosamente en silencio sobre su arsenal central. Vázquez sabía que este silencio había sido mal interpretado como debilidad, exactamente lo que querían. El teniente Rivera activó un pequeño dispositivo en su muñeca y una pantalla holográfica apareció sobre el estado central. La imagen mostraba una elegante arma oscura que parecía un arma avanzada, rifle con múltiples accesorios, pero comparado con los enormes armamentos alienígenas vistos por toda la galaxia parecía casi pintoresco esto. Rivera comenzó su voz firme. Es el rifle Gauss AR-57, una de las armas primarias de la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida. Puede parecer modesto en tamaño, pero sus capacidades son incomparables. Kral rugió de risa. Su risa de barítono resonó por el salón. ¿Esperas que este juguete nos impresione? ¿Qué puede lograr un dispositivo tan minúsculo que nuestras naves de guerra no puedan aniquilar desde la órbita? La asamblea siguió su ejemplo. Risas y GFA se extendieron entre los diversos representantes. El consejero Traxus agitó una mano delicada, su voz goteando burla. Así los humanos son conocidos por su bravuconería. Tal vez esto es simplemente una forma de entretenimiento. El comandante Vázquez no se inmutó, presionó un botón en el podio y emergió una serie de proyecciones holográficas mostrando esquemas detallados, imágenes de prueba y demostraciones de armas humanas en acción. La audiencia se calmó un poco, pero el escepticismo permaneció palpable. Las imágenes mostraban escenas de soldados disparando proyectiles a objetivos, pero para los extraterrestres todo parecía tan anticuado, tan primitivo. Después de todo, sus civilizaciones hacía mucho que habían ido más allá de las armas cinéticas a favor de rayos de energía, rayos de desintegración de antimateria y disruptores gravitacionales para apreciar verdaderamente nuestros sistemas de armas. El Dr. Malik intervino. Uno debe entender los principios que empleamos. Combinamos la fuerza cinética tradicional con aceleración magnética avanzada y
Manipulación de energía dirigida. Este es el corazón de nuestra tecnología Gauss que nos permite alcanzar velocidades y fuerzas de impacto que rivalizan si no superan a las armas de energía en escenarios específicos. El general se burló. Las armas de energía son superiores en todos los sentidos. Sus balas son ridículas en comparación. Los murmullos de acuerdo de otras especies en la asamblea reforzaron su declaración. Los representantes no vieron nada más que una regresión a métodos obsoletos, incapaces de comprender que podría haber una lógica detrás de la insistencia de la Tierra en las armas cinéticas, pero lo que los extraterrestres no se dieron cuenta fue ese. No veía la guerra de la misma manera que la mayoría de las otras especies la veían. La guerra era un arte en constante evolución de eficiencia, adaptabilidad y precisión. Comandante Vázquez dejó que la risa se calmara antes de continuar. Puedo ver por qué eres escéptico y no te culpo. Después de todo, te criaron en sociedades que valoran el poder abrumador, la fuerza bruta y la destrucción masiva, pero nosotros, los humanos, hemos aprendido que la precisión y la adaptabilidad son mucho más efectivas en escenarios de combate reales que simplemente manejar armas más grandes. Ella asintió con la cabeza al teniente Rivera, quien sacó una transmisión en vivo de un campo de pruebas en la Tierra. La pantalla mostraba un campo vacío rodeado de terreno accidentado. De repente, apareció una serie de objetivos. Vehículos blindados enormes que parecían tanques. Estaban fuertemente reforzados con escudos de energía que brillaban a su alrededor. Estos son juggernauts muy grandes, Vázquez dijo haciendo un gesto hacia las imágenes. Tu armadura pesada estándar de Frontline se consideraba casi invencible según tu propia evaluación. Las mandíbulas del Overlord hicieron clic rápidamente. Y lo que pasó por una sonrisa entre los Varians. ¿Y crees que tu pequeño rifle puede penetrar nuestros escudos? Me entretendría ver ese intento. Vázquez simplemente asintió con la cabeza. En la transmisión en vivo, un equipo de soldados humanos equipados con los AR-57 tomaron posición. La distancia entre ellos y los objetivos era de casi 1 milla y se enfrentaban a una batalla cuesta arriba contra defensas superiores, pero sus movimientos tranquilos, metódicos, sugerían cualquier cosa menos preocupación. Uno de los soldados dio la señal y los rifles Gauss se activaron con un zumbido agudo. A diferencia de las armas de fuego tradicionales, no hubo una explosión ensordecedora de pólvora o fogonazo, solo un zumbido eléctrico bajo seguido de un rayo de luz casi imperceptible. En milisegundos los proyectiles alcanzaron sus objetivos. Para sorpresa de la asamblea, los escudos de los Juggernauts Varian parpadearon y colapsaron, seguido de varias explosiones que atravesaron el grueso blindaje. Los tanques, una vez penetrables por los IMP, ahora eran cáscaras humeantes reducidas a escombros en meros segundos. La asamblea cayó en un silencio aturdido. Incluso Kral y Traxis se quedaron momentáneamente sin palabras. Las mandíbulas de I se crisparon con incredulidad. Su postura segura ahora se tensó por la inquietud. Nuestros rifles, explicó el Dr. Malik, combinando rondas cinéticas con pulsos electromagnéticos desestabilizadores que afectan directamente las frecuencias del escudo de objetivo. El resultado no es solo la penetración, sino la interrupción total de las defensas energéticas y los sistemas internos. Rivera agregó con una sonrisa burlona que nos enfocamos en el daño colateral mínimo mientras maximizamos la efectividad. Esto nos permite derribar incluso los objetivos más fortificados con precisión quirúrgica. El escepticismo entre los alienígenas comenzaba a disminuir, reemplazado por un respeto a regañadientes, aunque algunos todavía se aferraban a su arrogancia. Un tiro afortunado, murmuró el consejero Traxus. Todos sabemos que una demostración no prueba nada. ¿Qué sucede cuando sus llamadas armas de precisión son abrumadas por números superiores o se enfrentan a una verdadera superioridad tecnológica? La sonrisa del comandante Vázquez era fría. Entonces, tal vez la próxima demostración le resulte aún más. El primer capítulo esclarecedor termina con la asamblea ya no riendo abiertamente, pero las semillas de duda y preocupación habían sido plantadas. Los humanos apenas estaban comenzando y mientras Vázquez se preparaba para la siguiente fase de la demostración, sabía que al final de la misma estos alienígenas ya no considerarían que las armas humanas fueran un tema de burla. Capítulo 2. El borde invisible. La primera demostración había dejado a la asamblea en un estado de silencio incómodo. Las sonrisas y burlas de los dignatarios alienígenas fueron reemplazadas por ojos entrecerrados y expresiones espasmódicas. Habían presenciado armas humanas destrozando escudos y armaduras pesadas en segundos, algo que había tomado a la mayoría de ellos por sorpresa, pero para muchas de las especies representadas, una demostración no fue suficiente para influir en generaciones de superioridad arraigada. El general Kral fue el primero en romper el silencio. Se inclinó hacia adelante, con un gruñido desdeñoso. Su imponente figura proyectaba una sombra sobre su plataforma. Impresionante truco.
Humano, pero un disparo bien colocado no gana una guerra. Nuestras flotas se cuentan por millones contra un verdadero ejército. Tu pequeño los tiradores de guisantes cinéticos serían aplastados por la gran cantidad de personas. Un murmullo de acuerdo se extendió por la asamblea. El Consejo Galáctico, después de todo, representaba civilizaciones que habían conquistado sistemas estelares enteros, algunos con una sola nave. Creían en la doctrina de la fuerza abrumadora, donde las batallas se determinaban por quién podía desplegar la mayor potencia de fuego en el menor tiempo posible. Contra tal pensamiento, la precisión a menudo se consideraba irrelevante. Sin embargo, el comandante Vázquez no se dejó influir. Tiene razón, general, los números importan, pero ¿qué pasa si esos números son irrelevantes? ¿Qué pasa si sus soldados y naves ni siquiera pueden acercarse lo suficiente para participar en una pelea? Sus palabras provocaron el ceño fruncido de confusión de muchos en la asamblea. Antes de que alguien pudiera responder, Vázquez hizo un gesto al teniente Rivera, quien tecleó un comando. La pantalla central cambió a un espacio en vivo de 20 pies cuadrados, una vasta extensión vacía de estrellas y nebulosas arremolinadas. Este es un sitio de prueba remoto en el sector Epsilon. Rivera comenzó con voz tranquila y confiada. Hemos colocado una simulación de flota estándar aquí compuesta por drones automatizados programados para imitar una variedad de tácticas alienígenas, cada una de las cuales tus especies combaten estilos representados: barcazas pesadas, enjambre, maniobras, ataques camuflados. Lo que sea, la pantalla se amplió para mostrar cientos de naves materializándose fuera de la disformidad, formando diversas formaciones. Eran elegantes y angulares, algunas brillaban con campos de energía. Otras brillaban dentro y fuera de fase. Era una exhibición temible de poder coordinado, y aquí está nuestro sujeto de prueba. Rivera continuó mientras la cámara se enfocaba en una solitaria nave flotando lejos de la flota entrante. Era una nave de guerra humana más pequeña que la mayoría de las fragatas en la galaxia. Un marcado contraste con los enormes y erizados acorazados desplegados por los miembros de la asamblea. Una oleada de risas estalló entre los alienígenas. El consejero Traxus se burló: una nave contra una flota. ¿Estás bromeando? El general Harak sonrió sus afilados dientes al descubierto con diversión. Estás haciendo esto demasiado fácil. Incluso con tu precisión no puedes ganar contra números abrumadores. Vázquez permitió a la asamblea su momento de diversión y luego habló, su voz cortando a través del parloteo como un cuchillo. Los invito a todos a observar de cerca. Presten atención a cómo se mueve nuestra nave, cómo reacciona con una señal de Rivera. La simulación comenzó. La flota aceleró, los motores se encendieron mientras se acercaban a la nave humana solitaria. Armas cargadas, rayos de energía crepitaron y misiles se fijaron en su objetivo. La asamblea observó esperando ver la nave humana abrumada en momentos. Pero luego sucedió lo inesperado. La nave humana brilló por un breve momento. Y de repente no estaba allí. ¿A dónde fue? Overlord Yell chasqueó sus mandíbulas. Moviéndose furiosamente, sus ojos recorrieron la pantalla buscando la nave faltante, pero había desaparecido por completo. Invisible para los sensores de la flota. No se está ocultando, explicó la doctora Malik con un dejo de orgullo en su voz. Desarrollamos lo que llamamos cambio de fase cuántico. Nuestra nave no solo se esconde, se está moviendo entre estados cuánticos, volviéndola inalcanzable por métodos convencionales. La flota alienígena disparado en todas direcciones, rayos de energía cortando a través del espacio vacío, misiles atravesando el vacío, explotando inofensivamente. Pero la nave humana no estaba por ningún lado, y luego, como un fantasma, reapareció justo detrás del acorazado principal, liderando la formación alienígena. En un instante las armas de la nave humana cobraron vida, pero en lugar de disparar una descarga tradicional, desató una secuencia precisa de pulsos dirigidos. Los pulsos estaban tan concentrados que pasaron por alto los escudos del acorazado por completo, causando que sus sistemas se sobrecargaran en cuestión de segundos. Los poderosos motores de la nave de guerra explotaron en una ráfaga de llamas azules que la hicieron salir de la formación. La asamblea permaneció en silencio mientras observaban cómo la única nave humana desmantelaba sistemáticamente toda la flota. La nave humana entraba y salía de la fase cuántica, atacando desde ángulos que dejaban a las naves alienígenas vulnerables e incapaces de reaccionar. En cuestión de minutos toda la flota estaba en desorden, con naves destruidas, inutilizadas o desesperadamente confundidas. Esta es nuestra doctrina. Vázquez declaró firmemente que no necesitamos igualar sus números. Controlamos el campo de batalla al decidir ¿dónde y cuándo peleamos? Podrías desplegar 1.000.000 de naves, pero si dejamos inútiles tus sistemas de orientación y atacamos donde eres más débil, tus números son irrelevantes. El consejero Traxis ya no parecía divertido. Su forma brillante se atenuó mientras procesaba las implicaciones. Tú puedes desaparecer de la existencia a voluntad. No, existir. El Dr. Malik aclaró que simplemente estamos entrando y saliendo del espacio-tiempo observable.
Es un proceso controlado que nos permite evadir la detección y atacar con precisión. Los representantes intercambiaron miradas nerviosas. Los humanos acababan de demostrar una ventaja táctica que trastocaba los principios básicos de la guerra galáctica. Una cosa era tener armas poderosas, pero otra era hacer que una flota entera fuera irrelevante con una maniobrabilidad superior. Y dominio estratégico. Por primera vez, la duda se deslizó en las mentes de aquellos que se habían reído de la dependencia de la humanidad en el armamento cinético. Tal vez había más en estos terrícolas de lo que su tamaño relativamente pequeño en la jerarquía galáctica sugería, pero Vázquez no había terminado. Sabía que, si bien el cambio de fase y los ataques de precisión eran impresionantes, había uno más. Aspecto de la guerra humana que realmente dejaría una impresión duradera, una que desafiaría los fundamentos mismos de cómo la galaxia libraba la guerra. Prepárense para la demostración final, dijo que su voz estaba teñida con el peso de la certeza. Capítulo 3. El impacto de la adaptación. La tensión en el salón de la asamblea era palpable después de presenciar la demostración del cambio de fase cuántico y los ataques cinéticos precisos. Los representantes ya no despreciaban abiertamente la tecnología humana. Las burlas y risas condescendientes habían sido reemplazadas por miradas cautelosas y conversaciones murmuradas, pero en el fondo las especies más militaristas todavía se aferraban a su creencia en la fuerza bruta y los números abrumadores. Estaba arraigada en sus civilizaciones una doctrina que había guiado su expansión y victorias durante milenios. El general Krall cruzó sus brazos, sus escamas erizadas. Nos has mostrado trucos humanos inteligentes, sí, pero nada que no pueda ser contrarrestado con suficiente potencia de fuego. Las naves todavía están hechas de metal, tus soldados todavía son de carne y hueso, se romperán bajo un asalto apropiado, comandante. Vázquez no mordió el anzuelo. Tienes razón en que no somos invencibles. Creemos que nuestras naves sufren daños y sí, siempre hay riesgos en la batalla, pero esa es la esencia de la guerra. Adaptarse a las amenazas que nos rodean, es algo que los humanos hemos hecho durante siglos, y es lo que nos da una ventaja contra los oponentes que dependen únicamente de la fuerza. Señaló a la pantalla que ahora mostraba un enorme holograma de lo que parecía ser una ciudad, un entorno urbano densamente poblado en la tierra, altos rascacielos, calles sinuosas e infraestructura compleja esparcidas por la imagen, todo rebosante de vida. Esta es la nueva Yakarta, una de las megaciudades más pobladas de la Tierra. Vázquez comenzó, es el hogar de más de 50 millones de personas y sirve como un centro importante para el comercio, la cultura y la investigación. Ahora imagina una invasión enemiga que tenga como objetivo esta ciudad, un asalto a gran escala diseñado para romper el espíritu humano al atacar a uno de nuestra población central. El centro de la pantalla se movió mostrando un escenario hipotético donde una flota de naves alienígenas descendió sobre la ciudad con un rayo de energía. Y explosiones llenaron la pantalla mientras los invasores bombardeaban la metrópolis. El pánico se extendió por las calles mientras los ciudadanos buscaban refugio y las fuerzas terrestres se movilizaban para defenderse del ataque. La sonrisa del general Krall regresó. Ahora esto es más realista. Sus ciudades son objetivos fáciles en una guerra total. Ninguna cantidad de precisión los salvaría del bombardeo orbital. Vázquez asintió. Tienes razón, no podemos detener todos los ataques y, a veces, el enemigo se abrirá paso. Pero ahí es donde radica nuestra fuerza, no en prevenir el ataque, sino en cómo nos adaptamos a él. Señaló para la siguiente fase de la demostración. La simulación de la ciudad se acercó al nivel de la calle mostrando soldados humanos y sistemas de defensa preparándose para la invasión, pero en lugar de tanques masivos o artillería pesada, los humanos desplegaron algo inesperado, pequeños drones sin pretensiones y unidades móviles que parecían insignificantes. En comparación con las imponentes máquinas de guerra de Alien War, estos son nuestros sistemas de combate adaptables. Dr. Malik explicó que cada unidad está equipada con una combinación de inteligencia de enjambre de IA avanzada y armamento modular. Están diseñados para adaptarse en tiempo real a cualquier condición del campo de batalla. La simulación mostró a los invasores alienígenas desatando su bombardeo inicial, enviando olas de destrucción a través de la ciudad. Los edificios colapsaron y estalló el caos, pero las fuerzas de defensa humanas no respondieron con la fuerza raíz. En cambio, los drones y las unidades móviles cambiaron rápidamente sus configuraciones desplegando escudos de energía, dispersándose en unidades más pequeñas y lanzando contramedidas que neutralizaron el fuego entrante. Las fuerzas terrestres alienígenas, fuertemente blindadas y erizadas de armamento, avanzaron hacia la ciudad, pero se encontraron con una resistencia implacable y siempre cambiante. Los drones se reconfiguraron en barricadas móviles, desplegaron pulsos electromagnéticos para deshabilitar los sistemas enemigos e incluso coordinaron emboscadas utilizando tácticas de guerrilla.
Lo que estás viendo, dijo Vázquez, es una demostración de cómo convertimos la debilidad en fortaleza. Nuestros sistemas de combate adaptativos pueden evaluar las tácticas de un enemigo y reconfigurarse para explotar las debilidades que aprende, adaptate y evoluciona más rápido que cualquier ejército convencional. A medida que la simulación continuaba, los invasores se encontraron empantanados en un escenario de pesadilla. Los defensores de la ciudad no solo reaccionaban, sino que estaban prediciendo los movimientos del enemigo, cambiando estrategias sobre la marcha e incluso reutilizando la tecnología enemiga contra ellos. En cuestión de horas, lo que comenzó como una invasión aparentemente imparable, se redujo a un costoso atolladero. Los invasores se desangraron. Sus fuerzas, diezmadas no por una potencia de fuego abrumadora, sino por una serie implacable de pequeñas acciones precisas que minaron su fuerza. El representante alienígena observó en silencio atónito cómo la simulación concluía con la derrota de los invasores. Sus fuerzas estaban en ruinas y la ciudad humana, aunque maltratada, permaneció desafiante. La voz del consejero Traxus vaciló. Mientras hablaba, estás diciendo que puedes adaptar tus estrategias instantáneamente sin un comando centralizado. Exactamente, Rivera, respondió. Nuestros sistemas están descentralizados, lo que les permite operar de forma autónoma. Mientras seguimos coordinando con la red más amplia, esto nos da una flexibilidad sin igual, incluso si eliminas las estructuras de mando, nuestras unidades siguen luchando y aprenden de cada combate. Las implicaciones eran claras, las doctrinas tradicionales de guerra donde el mando centralizado y la abrumadora potencia de fuego determinaban el resultado, estaban siendo desafiadas. Los humanos habían desarrollado un método de lucha que dependía de la adaptabilidad, el aprendizaje constante y la fluidez estratégica. Los ejércitos más grandes de la galaxia se basaban en jerarquías rígidas y de repente parecían anticuados. El general Kral, a pesar de toda su bravuconería, estaba visiblemente conmocionado, sus escamas ondeaban de inquietud. Y por un momento pareció quedarse sin palabras. Los humanos estaban demostrando ser mucho más peligrosos de lo que jamás había imaginado. Pero fue el Señor Supremo Yel quien finalmente expresó lo que muchos en la asamblea estaban pensando: puedes tener tus tácticas sofisticadas y máquinas inteligentes, pero al final sigues siendo humano, sangras, y cuando te enfrentas al poder puro de nuestras flotas. Cuando mundos enteros se queman hasta las cenizas, ¿de qué sirve tu adaptabilidad? Entonces, la expresión de Vázquez se oscureció. Esa es una pregunta justa, pero antes de juzgarnos solo por nuestra carne y sangre, déjame mostrarte lo que sucede cuando los humanos son llevados al límite. Asintió con la cabeza hacia Rivera y la próxima y última demostración comenzó el capítulo 4 cuando los humanos aprietan el gatillo. La atmósfera en el salón de la asamblea estaba tensa. Los representantes alienígenas habían visto lo suficiente para saber que la humanidad no debía ser subestimada. Su tecnología de cambio de fase, sistemas de combate adaptativos y tácticas de precisión habían sacudido los cimientos de la doctrina militar galáctica. Sin embargo, la pregunta final seguía siendo qué sucedería cuando los humanos fueran llevados a sus límites, cuando la diplomacia y la estrategia dieran paso a un conflicto crudo y desenfrenado. La comandante Vázquez estaba de pie en el centro del escenario. Su mirada se desenredó saludando mientras se dirigía a la asamblea. A lo largo de nuestra historia, los humanos se han enfrentado a amenazas que parecían insuperables. Desde los primeros días de nuestra civilización hemos tenido que adaptarnos, innovar y encontrar formas de sobrevivir contra probabilidades abrumadoras, pero la supervivencia no es suficiente. También sabemos cómo terminar una pelea cuando no hay más opción que terminar un conflicto. Decisivamente hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara sobre la asamblea. Has visto nuestra precisión, nuestra adaptabilidad. Ahora es el momento de ver qué pasa cuando elegimos atacar con toda la fuerza. La pantalla cambió a un campo de batalla diferente, esta vez un mundo destrozado por el arte de guerra estéril en los márgenes de la galaxia. El suelo estaba quemado, el aire denso con ceniza y las ruinas de antiguas ciudades se desmoronaban en el fondo. Era un sombrío recordatorio de cuán destructivas podían volverse las guerras. Esto es Elogio 4. Rivera explicó un planeta donde durante un conflicto reciente una alianza de facciones rebeldes intentó invadir nuestro puesto de avanzada. Desplegaron decenas de miles de soldados apoyados por vehículos fuertemente blindados, plataformas de bombardeo orbital y formas de guerra biológicas diseñadas para abrumarnos. La pantalla mostró la abrumadora fuerza descendiendo sobre el puesto de avanzada, una inundación de unidades enemigas pululando hacia la última línea restante de defensores humanos. El puesto de avanzada era poco más que un búnker fuertemente fortificado, rodeado de barreras improvisadas. Estaba claro que a pesar de sus mejores esfuerzos,
Los humanos estaban en gran desventaja numérica y en armamento resistimos tanto como pudimos, dijo la doctora Malik, su voz teñida, de determinación sombría, pero al final no tuvimos más opción que activar el proyecto. Sledgehammer, la pantalla se acercó a un dispositivo montado en la torre central del puesto de avanzada, era un objeto amenazador elegante. Con una serie de emisores y campos de contención zumbando con energía apenas contenida, la asamblea observó con curiosidad mórbida mientras los humanos hacían sus preparativos finales. Quería saber qué sucede cuando nos llevan al límite, dijo Vázquez. Esto es lo que sucede con un solo comando. El dispositivo se activó, hubo un breve destello cegador de luz, seguido de un zumbido de baja frecuencia que reverberó a través de la cámara. Los representantes alienígenas se inclinaron hacia adelante tratando de comprender lo que estaban presenciando. Luego, sin previo aviso, el paisaje de Praxis 4 comenzó a deformarse. El suelo se agrietó y la realidad misma pareció distorsionarse a medida que las fuerzas gravitacionales se descontrolaban. Las fuerzas enemigas, que alguna vez avanzaron con determinación implacable, de repente se vieron arrojadas al caos. Sus naves fueron arrancadas del cielo, aplastadas bajo el peso de su propia gravedad. Los soldados y las máquinas de guerra fueron destrozados mientras la estructura misma del espacio se doblaba y retorcía. El proyecto Sledgehammer es un arma gravitacional. Rivera lo explicó. Genera singularidades localizadas, esencialmente microagujeros negros que pueden ser dirigidos y controlados por períodos cortos. El resultado es la aniquilación completa de todo lo que se encuentra dentro de su rango efectivo. La simulación continuó mostrando cómo las singularidades se movían por el campo de batalla como vacíos hambrientos que consumían todo a su paso. Divisiones enteras de tropas enemigas fueron borradas en momentos, reducidas a nada más que puntos de luz colapsados antes de desapareciendo en el olvido. La fuerza enemiga, que alguna vez fue abrumadora, fue aniquilada, dejando solo silencio a su paso. La voz de Vázquez era fría cuando dio el golpe final. Este es nuestro último recurso cuando todo lo demás falla, cuando la diplomacia ya no es una opción y cuando nos empujan al límite. Borde. Apretamos el gatillo y cuando lo hacemos no es solo un disparo, es el final. La asamblea se sentó en silencio aturdido, no había risa ni burla en ellos. Los humanos habían demostrado no solo su habilidad para luchar con precisión y adaptabilidad, sino también la capacidad de utilizar una fuerza devastadora total cuando fuera necesario. El mensaje era claro: la humanidad no era una civilización para tomarse a la ligera. Por un momento nadie se atrevió a hablar, incluso el general Krall, que había sido el más vocal en su desdén, permaneció en silencio, sus ojos fijados en las secuelas de la manifestación. El consejero Traxus, usualmente rápido para ofrecer comentarios sarcásticos, solo pudo reunir un leve brillo mientras procesaba lo que había visto. Overlord Yell finalmente rompió el silencio. ¿Tú te arriesgarías a destruir planetas enteros? ¿Por qué? ¿Para qué propósito? Vázquez encontró su mirada con una resolución inquebrantable. Porque valoramos la vida. Haremos todo lo que esté en nuestro poder para evitar derramamiento de sangre innecesario, para encontrar soluciones pacíficas, pero cuando nuestras espaldas estén contra la pared, cuando no haya otra opción, lucharemos, y cuando luchamos, luchamos para ganar. La asamblea permaneció en silencio, la gravedad de sus palabras se hundió en ellos. Ahora entendían que los humanos no eran solo otra especie que buscaba hacerse un lugar en la galaxia, eran sobrevivientes, innovadores. Y cuando fueron empujados por el más formidable de los enemigos, el Consejo Galáctico, se disolvió ese día con un nuevo respeto y miedo a la humanidad. Ya no eran vistos los humanos como atrasados o primitivos, habían demostrado sus capacidades con una claridad escalofriante, y la galaxia no olvidaría pronto la lección que habían dado cuando la delegación humana abandonó el salón de la asamblea. Vázquez intercambió una mirada con su equipo. Habían hecho lo que se propusieron hacer, la galaxia había sido advertida. Los humanos pueden no tener las flotas más grandes, las armas de energía más avanzadas o la gran cantidad de sus rivales, pero tenían algo mucho más peligroso: una voluntad de adaptarse, innovar, y cuando llegó el momento, apretaron el gatillo sin dudarlo. La asamblea se sentó en un silencio atónito, no había risa ni burla en ellos. Los humanos habían demostrado no solo su capacidad para luchar con precisión y adaptabilidad, sino también la capacidad para total fuerza devastadora cuando es necesario. El mensaje fue claro: la humanidad no era una civilización para tomarse a la ligera. Por un momento nadie se atrevió a hablar, incluso el general C.R. Toll, que había sido el más vocal en su desdén, permaneció en silencio, sus ojos fijados en las secuelas de la manifestación. El consejero Traxis, usualmente rápido para ofrecer comentarios sarcásticos, solo pudo reunir un leve brillo mientras procesaba lo que había visto. Overlord Yell finalmente rompió
El silencio. ¿Tú te arriesgarías a destruir planetas enteros? ¿Por qué? ¿Para qué? Propósito. Vázquez encontró su mirada con una resolución inquebrantable porque valoramos la vida. Haremos todo lo que esté en nuestro poder para evitar un derramamiento de sangre innecesario para encontrar soluciones pacíficas, pero cuando nuestras espaldas estén contra la pared, cuando no haya otra opción, lucharemos, y cuando luchamos para ganar la asamblea. Permaneció en silencio, la gravedad de sus palabras se hundió en ellos, ahora comprendían que los humanos no eran solo otra especie que buscaba hacerse un lugar en la galaxia, eran sobrevivientes, innovadores. Y cuando se los presionaba contra el más formidable de los enemigos, el Consejo Galáctico se levantó ese día con un nuevo respeto y miedo a la humanidad. Los humanos ya no eran vistos como atrasados o primitivos, habían demostrado sus capacidades con una claridad escalofriante, y la galaxia no olvidaría pronto la lección que habían impartido cuando la delegación humana abandonó el salón de asambleas. Vázquez intercambió una mirada con su equipo. Habían hecho lo que se propusieron hacer, la galaxia había sido advertida. Los humanos pueden no tener las flotas más grandes, las armas de energía más avanzadas o la gran cantidad de sus rivales, pero tenían algo mucho más peligroso, una voluntad de adaptarse, innovar, y cuando llegó el momento, apretaron el gatillo sin dudarlo.